Muy buenas tardes, familia, ¿cómo están todos? Un gusto verlos, un gusto tenerlos aquí esta tarde. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Antonio Reyes y tengo el privilegio de ser pastor aquí en esta comunidad. Y si me pueden escuchar, mi garganta está un poquito irritada. Desde la semana pasada he estado así que disculpa si cuando me escuchas hablar toso o no me puedo escuchar bien o se me quebra la voz. Es porque esta garganta me está traicionando. Así que estoy saliendo de esta enfermedad y espero salir lo más pronto posible. Pero esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes y comenzar una nueva conversación. Para aquellos que nos visitan, si eres nuevo una vez más, queremos conocerte. A la salida, a tu mano derecha vas a encontrar una mesa y ahí vas a poder conectar con la gente. Tenemos un regalito para ti. Si eres cafetero como yo, tenemos un cafecito gratis para ti, así que yo diría que no te lo tienes que perder. O sea, ve y te vas a agarrar un cafecito al menos. O sea, es lo menos que vas a sacar de ahí, ¿no? Pero bueno, esta tarde quiero comenzar esta nueva conversación llamado Dedicados. Y para aquellos que son seguidores y aprendices de Jesús, ¿cómo podemos ser dedicados a Jesús? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo podemos navegar esta jornada de ser dedicados a Jesús? Y por las próximas 4 semanas vamos a tener una conversación en el libro llamado Efesios. Y Efesios nos muestra un poquito de cómo se ve ser aprendices, ser seguidores de Jesús. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de la Biblia como una historia alternativa, una historia alternativa. Creo que vivimos en un tiempo donde cuestionamos las tradiciones, cuestionamos todo tipo de religiones. Y una de las conversaciones que muchas veces yo llego a tener con gente es que podemos confiar en esto que llamamos la Biblia. Podemos confiar en esto que llamamos las Escrituras. Y creo que estoy yo convencido de que vivimos en un tiempo donde constantemente estamos experimentando depresión, estamos experimentando ansiedad, estamos experimentando todo tipo de problemas y de batallas que tenemos. Y estamos, creo yo, buscando algo que pueda producir en nosotros algo saludable, algo sostenible. Y yo estoy convencido de que cuando conversamos acerca de las Escrituras, eso es lo que puede producir dentro de nosotros, algo saludable y algo sostenible. Aun cuando vivimos en tiempos de incertidumbre y cuando cuestionamos la Biblia, creo yo que necesitamos una historia que pueda depositar en nosotros algo mayor. Me encanta esta cita. Si tú estás en mi equipo o me has escuchado hablar, posiblemente has escuchado esta cita muchas veces por el pastor Erwin McManus, que las historias que contamos y los héroes que elevamos crean la cultura de un lugar. Y yo estoy convencido que es lo mismo en nuestro corazón, que las historias que nos decimos a nosotros mismos y los héroes que elevamos en nuestras vidas crean el ambiente en nuestro corazón. Por eso creo yo que la historia más importante que tenemos que tener en nuestra vida es lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros. En Efesios, quiero leerte en Efesios capítulo 1 versículo 17, encontramos la historia que creo yo puede ser la ancla para todos nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 17 a 23 dice de esta manera: Pablo le comunica a los efesios: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre su pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta es la historia, esta es la narrativa que yo deseo que nosotros podamos aplicar y que pueda hablar a nuestras vidas para que nos pueda formar, porque las historias que tú te dices a ti mismo van a formar tu vida. Así que mi corazón es que podamos hacer esta nuestra historia. ¿Te parece si oro
antes de empezar toda la conversación que vamos a tener? Si te sientes cómodo ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Jesús, te doy gracias por lo que estás hablando de nosotros. A través de la música, a través de la lírica, a través de venir a este lugar, aún de lo que ya se está hablando, te pido que puedas hablarnos. Que si aún si venimos con un corazón indeciso o no nos interesa, o de pronto venimos cansados o podemos venir agobiados, te pido que puedas remover todo obstáculo y que puedas hablarnos con claridad. Que si este Dios, el Dios del universo, quiere hablarnos, interactuar con nosotros, que podamos escuchar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saben, una de las cosas que yo les he compartido a muchos de mis amigos, yo no crecí en iglesia y recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia. Nunca había abierto una Biblia en mi vida. La primera vez que fui a la iglesia, recuerdo que fui a la iglesia por las muchachas. O sea, eso fue a lo que yo fui. Dije, pues sí puedo usar un poquito de religión, ¿por qué no? Voy por las muchachas. Y al final del día terminé casándome con una. Así que me salió bien, ¿no? Pero recuerdo cuando fui la primera vez a la iglesia, yo nunca había llegado. Y yo en ese tiempo andaba de rockero, mis pantalones apretados, no sé ni cómo me los ponía. Con un fleco acá me planchaba la greña. Y yo, o sea, esa era mi vibra yo en ese momento. Y recuerdo que llegué a una iglesia bien tradicional de español. Y yo llegué y se me quedaban viendo bien raro a mí y a mis amigos. Y nos llamaban los Jonas hermanos, Jonas Brothers, ¿no? Nos llamaban los Jonas hermanos, porque nos parecíamos a ellos, ¿no? La versión más barata, ¿no? Pero recuerdo que cuando llegamos en ese lugar, nos empezaron a predicar, nos empezaron a hablar y nos dicen, abran la Biblia en este lugar. Y dije, caray, ¿cómo abres esta cosa? O sea, yo nunca he leído esto, es en orden alfabético, va por número, o sea, ¿cómo lees esta cosa? O sea, yo nunca había abierto. Y de hecho, a mí me daba miedo abrirla porque yo nomás escuchaba cosas malas de la Biblia. Y recuerdo que la pastora vino, nos ayudó, la abrió, nos enseñó un poquito, ¿no? Y yo recuerdo que todo lo que yo creía de Dios, todo lo que yo había escuchado de Dios eran simplemente historias y supersticiones de otras personas. No porque yo lo había leído, no porque yo había indagado en la Biblia. Yo todo lo que yo había escuchado era por supersticiones y cosas que familia y amigos me decían, que no eran muchas de esas cosas, no eran ni siquiera ciertas. Entonces cuando yo llegué por primera vez a abrir una Biblia, recuerdo que yo no sabía nada y le mandaba mensajes a mi pastor en el medio de la noche. Oye, ¿dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde está esa cosa? Pues está aquí yo lo veo. Y recuerdo que todo eso me empezó a formar. Yo era el típico joven que decía, yo no leo, a mí no me gusta leer. Yo era esa persona, yo no estoy hecho para leer. Pero recuerdo que cuando yo empecé a leer, que a veces me confundí, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué usan este lenguaje tan antiguo? No entiendo qué están tratando de decir. Yo jamás usaría esto. Pero yo empecé a notar cómo me empezó a formar dentro de mí. Yo empecé a notar cómo empezó a cambiar en cómo yo empecé a ver a Dios, cómo me empecé a ver a mí mismo y cómo empecé a ver a otras personas. Por esa misma razón, yo estoy convencido de que si nosotros queremos estar dedicados a caminar como aprendices de Jesús, necesitamos tomar la Biblia como una historia alterna a lo que nosotros vivimos hoy en día. Algo que nos pueda formar, algo que nos pueda transformar, algo que pueda dar en nosotros lo que otras cosas no pueden dar en nosotros. Y creo que la pregunta justa que muchas personas se hacen, que me han hecho amigos, que me han hecho familiares, ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué le confiaría un libro que está hecho por hombres? Me encanta lo que la carta de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 dice. Pablo le habla a Timoteo y le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdaderas porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Pablo le dice a este joven Timoteo que Timoteo se convirtió posiblemente en el pastor de la iglesia más grande en ese dado momento. Le dice, tú creciste en una casa donde te enseñaron salmos, donde te enseñaron la ley hebrea, te enseñaron todo el Antiguo Testamento. Tú creciste ahí y ¿sabes qué? Inclínate a ello, aprende de ello, aplícalo a ello, porque eso te va a encaminar y te va a preparar para que puedas hacer toda obra buena, le dice a Timoteo.
que todo lo que está escrito ahí es inspirado por el Creador, que es inspirado por Dios. Y yo creo que muchas veces en un tiempo donde cuestionamos las tradiciones, donde cuestionamos las religiones, la pregunta obviamente que se viene a dar es: ¿no puedo confiar en la Biblia? ¿O puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar en esto? ¿Que no es algo antiguo? ¿Que no es algo que se usaba antes? ¿Por qué lo aplicaría hoy en día? Creo yo, estoy convencido de que las escrituras en ti pueden producir algo que tú solo no puedes construir en ti mismo. La Biblia, me encanta la definición del pastor John Mark Comer. La Biblia es una biblioteca de escritos que son tan divinos como humanos y que juntos cuentan una historia unificada que llevan a su lector hacia Jesús, que nos muestra quiénes somos, quién Dios es y cómo interactuar unos con los otros. Así de fácil. A veces no la complicamos mucho. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Dios está queriendo revelarse a nosotros, se está queriendo dar a conocer a nosotros, está queriendo mostrarnos quién es Él y quién no es Él. Y eso es relevante, familia, porque muchos de nosotros tenemos imágenes e historias acerca de Dios que no es Él. Es como yo quería un montón de cosas de Dios porque eso es lo que se me ha enseñado, pero eran simplemente supersticiones. No era quien la Biblia decía que Dios era. Si la Biblia es especialmente relevante hoy en día porque habla nuestra cultura, habla quiénes somos nosotros y puede transformar quiénes somos nosotros, familia. La escritura nos invita a entrar a la historia de Dios, a la historia que Dios está escribiendo a través de nosotros. Y Dios no comienza con una lista de cosas que estas son las cosas correctas, el 1, 2 o 3. Las listas son buenas. Si eres como mi esposa, te gustan las listas. Pero si eres como yo, de espíritu libre, soy creativo, de que a ver si lo siento lo hago, ¿no? A mi esposa la vuelvo loca. Pero las listas son buenas, pero no es donde empieza la Biblia. La Biblia no empieza dándote las 5 cosas correctas. La Biblia empieza con la narrativa diciéndote cómo nosotros interactuábamos con Dios, cómo nosotros teníamos una relación con el Creador. Es ahí donde empieza la narrativa de la Biblia. Y nosotros tenemos que entender que las escrituras no fueron diseñadas solamente para impartir información, fueron escritas para formarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para impactar nuestro corazón, nuestro carácter y expandir nuestra capacidad para ser como Jesús. Necesitamos una historia que toque el núcleo, que toque lo más profundo de nuestro ser y que nos ayude a navegar nuestra oscuridad, nuestro quebrantamiento, todas esas cosas. Necesitamos una historia no solamente que nos dé toda la información correcta, necesitamos una historia que nos transforme a nosotros. Yo no quiero leer otro libro así. Yo quiero un libro que me ayude a ver la vida de un punto diferente, familia. Y si Jesús, familia, afirma la autoridad de las escrituras, porque Él creció leyendo los salmos, creció escuchando los profetas, creció leyendo las escrituras hebreas. Si el hombre que partió la historia de la humanidad en dos afirma la autoridad de las escrituras, ¿qué tanto nosotros tendríamos que hablar? Que tendríamos que prestar atención. Si el hombre que transformó la humanidad afirma que hay peso en ello, yo creo que tendremos que prestar atención si tú me preguntas. ¿Y cómo debemos leerla? Te voy a decir algo importante. Como tú lees la Biblia importa. Porque creo que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en la técnica de cómo leemos. O tengo que leerlo así, tengo que leerlo así. Importa más la postura de tu corazón. La postura de tu corazón importa más. Lo técnico te lo puedo enseñar. Es fácil. Lo técnico, el contexto, todo eso. Es fácil enseñar eso. La postura no es. Y la postura de nuestro corazón tiene que venir con humildad, estar abiertos, con manos abiertas, con fe, porque eso es lo que nos va a mostrar si la Biblia, si le podemos confiar en las escrituras y en la Biblia. Y posiblemente la pregunta es: ¿cómo esto pues impacta nuestra vida? ¿Cómo esta narrativa de la Biblia puede transformar nuestras vidas? Qué bueno que preguntaste. El punto número 1 que quiero compartir es esto: que la historia de la Biblia te desintoxica.
Cuando leemos la Biblia muchas veces nos ponemos a ver, y esas son conversaciones que yo he tenido con amigos, nos quejamos constantemente por las guerras, por los actos bárbaros de la gente, por toda la oscuridad que Dios permitía en la narrativa de la Biblia, que se asesinaran unos a otros y todo ese rollo. Nosotros muchas veces nos quejamos, ¿cómo Dios permitiría tal cosa? Pero cuando tú y yo entramos en la Biblia y nos damos cuenta de esto, es de que la Biblia es un espejo en nuestras vidas que nos muestra nuestras inconsistencias y muestra nuestro propio quebrantamiento. Cuando tú y yo leemos todas esas cosas, todos esos actos bárbaros, toda esa oscuridad, todas esas guerras, es porque eso es lo que nosotros traemos a la mesa como seres humanos. Eso es lo que tú y yo traemos a la mesa. Y Dios nos muestra en la narrativa de la Biblia que Él está queriendo darse a conocer y mostrarse a nosotros, haciéndonos saber que esa no tiene que ser nuestra historia. Ese no tiene que ser el resultado de nuestra vida. Eso es lo que Dios está tratando de hacer en medio de todo el caos que a veces nosotros traemos a la mesa. Yo recuerdo a mi mamá y yo crecimos en la iglesia católica. Yo no dejé de ir a la iglesia católica a los 14 años. Pero recuerdo una de las conversaciones más importantes que yo he tenido con mi mamá es esta. Yo no me había dado cuenta, pero mi esposa me hizo ver esto: que todos los hombres en la vida de mi mamá se alejaron de ella, se fueron de su vida. Unos por decisiones propias y otros por cuestiones de la vida. Mi abuelo falleció cuando ella tenía 10 años, creo. Mi abuelo falleció y no tuvo a su papá. A los 38 años mi papá decide divorciarse de mi mamá. Se termina yendo de la casa. A los 19 años yo decido irme a estudiar a una universidad. Todos los hombres en su vida la dejaron. Y una de las cosas que recuerdo yo cuando regresé yo y estando conversando con mi mamá, me recuerdo que me decía: yo sé por qué todos ustedes me dejaron. Digo, sí, en serio, ¿por qué? Dice: porque Dios me está castigando porque yo no estuve con mi mamá cuando mi mamá más me necesitaba. Y dije, ¿qué? Sí, Dios me está castigando porque no estuve con mi mamá cuando ella más me necesitaba. Y le pregunto, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que ese era Dios? ¿Quién te mostró esa imagen de Dios? ¿Quién te dijo que Dios está simplemente esperando a que la riegues y digas, sí, te voy a castigar por eso, porque hiciste? ¿Quién nos dio esa imagen de Dios? Yo recuerdo diciéndole, bueno, mamá, digo, si yo he aprendido algo en todo este proceso en mi relación con Jesús, es ese no es Dios. Ese no es el Dios que yo sirvo y que yo adoro. Dios no está esperando a castigarte de esa manera. Y lo siento que has tenido que experimentar eso. Si muchos de nosotros vivimos nuestra vida de la misma manera, asumimos que conocemos a Dios y asumimos que tenemos una narrativa de Dios porque se nos ha dicho por allá, y simplemente son supersticiones que hemos creado nosotros de acerca de quién es Dios. Pero te soy honesto, Dios quiere desintoxicar todas esas imágenes. Dios quiere desintoxicar todo eso en tu corazón. Y la única manera en que tú vas a poder ver una imagen clara de quién es Dios es a través de la narrativa de la Biblia. Es a través de lo que las escrituras tienen que decir acerca de quién es Dios en tu vida, y quién eres tú, y quiénes son otros también. Si la Biblia viene a purificar y a transformar tu vida, no necesitamos un libro que solamente venga a afirmar quiénes somos. Necesitamos una narrativa que venga a retar todo lo que nosotros creemos, familia. Cómo fuimos criados, tus creencias, cómo ves a los demás, cómo te ves a ti mismo, qué realmente significa vivir una vida fructífera y exitosa. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir acerca de eso? Y déjame decirte, la Biblia empieza contigo, no empieza con otros. En un tiempo donde nosotros hemos tomado la Biblia y la hemos hecho una arma en contra de otras personas para juzgarlos, a mí me encanta hacer esta pregunta. Cuando la gente se empieza a quejar, pastor, todo lo que las personas están haciendo en el mundo y todo lo que otras personas están haciendo, me encanta hacer la pregunta: ¿y qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué te está diciendo acerca de ti en este momento? Pues no la he leído, no sé realmente qué está diciendo. Porque la Biblia empieza contigo, no empieza con otros. Nosotros no podemos utilizarla como una agencia para poder sentir a otros sentir mal. La Biblia empieza con nosotros.
Me encanta este momento en la Biblia, en el momento nos muestra Juan en capítulo 4, esta mujer que no se nos da el nombre, nomás sabemos de dónde es. Es una mujer samaritana. Y quiero leerte esta porción, quiero leerte una porción en este momento. En el capítulo, tengo los versículos ahí, los puedo leer, ahí está. Mira, dice de esta manera: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, le está diciendo a Jesús. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, le dice. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Escucha, esta mujer samaritana crece en este contexto donde los samaritanos y los judíos no se querían. Pero los samaritanos crecen con una narrativa que está incompleta acerca de quién es ese Dios hebreo. Y cuando está interactuando con Jesús, le dice: nosotros se nos ha dicho que adoremos en este lugar, pero ustedes, le dicen los judíos, ustedes los judíos nos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, facilita, le dice: mujer, no tienes la menor idea de qué estás hablando. No tienes la información, no sabes de qué estás hablando. Es más, le dice, va a llegar en un dado momento donde no importa la locación, el edificio, todo viene a través del Espíritu. En otras palabras, familia, en ese momento Jesús viene a retar lo que se le había enseñado a ella desde chiquita siendo samaritana. ¿Y sabes lo que ella hizo? Lo abrió con manos abiertas y lo dejó ir. Y adoptó lo que Jesús le estaba haciendo. Lo podemos ver que ella va y evangeliza todo Samaria y es un montón de cosas. Lo que estoy tratando de decir, familia, es esto: Dios va a intentar desintoxicar toda aquella narrativa que no esté en sinergia y en línea con la imagen de quién es Dios en tu vida. Eso es lo que va a hacer a través de las Escrituras. Porque muchos de nosotros podemos tener las imágenes incorrectas acerca de personas. Y créeme, no es lo mejor. Dios quiere que tengamos la imagen más clara de quién es Dios, porque es así que nos va a formar y nos va a transformar. La segunda cosa que quiero que tú entiendas acerca de las Escrituras es esto: esta historia es confiable. Si la autoridad hay una autoridad en las Escrituras, familia, y exige algo de nosotros, obediencia. Pero también es lo que causa dentro de nosotros, lo que a mí y lo que a muchos causa que nosotros podamos confiar en la Biblia. O sea, en otras palabras, la Biblia muchas veces lo tratamos de esta manera, como si fuese un libro de los valores correctos que tenemos que decir a la gente. Si tú no crees en esto, no. Lo que trae confiabilidad a las Escrituras es lo que produce en ti, es lo que produce dentro de ti. Si tú no lo aplicas, jamás vas a saber si puede ser confiable. Esa es la realidad. Tú y yo no podemos confiar en algo que no hemos aplicado o que no conocemos. Si las Escrituras quieren producir algo en ti, un fruto en ti que es sostenible y es confiable. La Biblia no se trata solamente de que te den los datos correctos y los valores correctos. Quiere depositar en ti lo correcto para que produzcas algo nuevo, familia. Sí, yo recuerdo cuando me empecé a tener problemas con mi espalda, la primera vez que tuve problemas con mi espalda, fui con quiroprácticos, fui con doctores y nadie podía descubrir realmente qué es lo que tenía. Y apenas podía caminar, caminaba chueco y no me podía sentar, no podía acostarme, me molestaba para todo. Y recuerdo un día estábamos viendo un partido de fútbol con un amigo y este amigo me dice, oye, le estaba compartiendo todo lo que estaba pasando, no me podía sentar bien. Y me dice mi amigo, ¿sabes qué? Oye, ¿no has intentado estirar? Le digo, pues, claro, soy futbolista, yo estiro todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, y le digo, claro, pero no lo había hecho. Yo solamente me dije a mí mismo, claro. No, ¿sabes qué? Estira, eso te puede ayudar muchísimo. Le digo, no, ¿sabes qué? O sea, dentro de mí yo estaba diciéndome, ¿sabes qué? Fui con un quiropráctico, fui con un doctor.
O sea, ahora tú vas a ser el que me vas a enseñar cómo hacer las cosas. Y tú vas a descubrir de la nada qué es lo que tengo. Pero ya después de tanto que me insistió y que no tener ninguna otra opción, dije, va pues, vamos a estirar. Y ya me acuerdo que me empezó a mostrar unos estiramientos. Y me dice, estira así y así. Y ya habían sido como unas 2-3 semanas de simplemente dolor. No había medicina que me curara, no había nada que me ayudara. Y recuerdo que cuando empecé a hacer esos estiramientos, después de los 5 estiramientos me paré y quedé bien. Y yo me quedé sorprendido, dije, caray, sí sirve esto. O sea, yo estiré toda mi vida supuestamente siendo futbolista, pero sí sirve esto. Y yo recuerdo que en ese momento dije, mira, yo quería descartar lo que según yo ya sabía, porque no me funcionaba, pero ni siquiera lo había aplicado hasta ese momento. Y creo que muchos de nosotros actuamos lo mismo con las escrituras. Hemos escuchado que el pastor habla, hemos escuchado que otras personas hablan, pero y decimos, sí los hemos escuchado, pero jamás lo hemos aplicado para saber si realmente funciona en nuestras vidas o no. Y déjame decirte, va a producir algo en ti que tú mismo no puedes crear por ti mismo. La realidad es de que quiere producir algo en ti. Estamos en una temporada en nuestra cultura donde nos hemos acomodado. Pensamos que si leemos ciertos libros, si leemos las estadísticas correctas, si leemos los blogs correctos y todo ese tipo de cosas, vamos a estar en lo correcto y vamos a vivir en lo correcto. No sabes cuántos amigos yo tengo que me citan estadísticas y que tienen las leyes correctas y todo ese tipo. Y su vida es un caos. Su vida es un caos. Porque el que tú sepas algo no significa que tú lo vivas. Y nosotros nos hemos encontrado con la facilidad. Es que lo sé y es que sí, pero lo has aplicado, es la pregunta. Y yo estoy convencido que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, conforme nosotros interactuamos, leemos las escrituras, es de que quiere producir algo en nosotros para que tú puedas ver que su voz y su palabra es confiable en tu vida. Muchas veces creo que descartamos lo que puede producir en nosotros, pero te puedo decir algo, familia. Si tú lo aplicas, vas a ver cómo te vuelves más generoso, cómo te vuelves más amable, más considerado, tienes más empatía, vas a ser más sabio. Hay un libro por esta persona, este autor llamado Leslie Newbegin, y él escribió un libro, es un misionero en la India, y él tenía conversaciones con muchos amigos hindús muy inteligentes, y nos cita algo que su amigo le dijo a él, y quiero leértelo. No entiendo por qué ustedes, los misioneros, no nos presentan la Biblia como un libro religioso. No lo es. Tenemos muchos libros religiosos en la India. Lo que encuentro único en la Biblia es su interpretación del ser humano como un actor responsable en la historia. Eso es único, les dice. Les dice básicamente, yo no sé por qué ustedes ponen la Biblia en una categoría de libros religiosos. No es religioso. Dice, nosotros tenemos un montón y no necesitamos más. Pero cuando yo leo, dice el hindú, dice, cuando yo leo las escrituras, me encanta porque me da una historia diferente. Y yo no sé por qué lo ponen en esa categoría, les dice. Aún personas que no entienden o que no aplican o no lo ven como nosotros lo vemos, nos muestran que es algo único esta narrativa. Que no solamente tiene que tener ese sentido histórico, pero la pregunta es, ¿puede producir algo en mí? ¿Puede sanar mi corazón? ¿Puede realmente hacer algo en mi mundo interior que pueda producir algo nuevo? Ese es mi deseo para ti, familia. Que tú, al aplicar lo que la Biblia tiene que decir, puedas ver lo que produce. Y cuando tú ves lo que produce, puedas sentirte, puedo confiar en lo que dice. La tercera cosa que yo quiero que tú entiendas, y conforme cierro esta conversación, es esto. Es que la historia de la narrativa te va a despertar una nueva realidad. Te va a despertar una nueva realidad. Esta nueva realidad Jesús la llama el reino de los cielos. Creo que muchas veces nosotros nos quedamos estancados en lo que nosotros vemos aquí en esta vida. Y si esto es lo único que vemos, yo puedo entender por qué a veces nos sentimos sin esperanza. Yo puedo saber por qué. Yo entiendo por qué muchas veces podemos ser consumidos por el miedo. Si esto es todo lo que vemos, yo entiendo por qué.
Pero Dios nos invita a través de su palabra que hay una realidad diferente, una nueva realidad. Y es algo que quiere invadir nuestra propia vida. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes ver vírgenes dando luz a Mesías, donde la muerte no tiene la última palabra, donde el mal sí es representado, pero no tiene la última palabra. En la narrativa de la Biblia tú vas a poder ver a Dios regresando, a Jesús regresando a hacer todo y ponerlo todo en su lugar y hacer las cosas correctas. Me encanta una de las cosas que yo puedo leer en aquello que llamamos las bienaventuranzas, posiblemente en el sermón que más me encanta de Jesús. Las bienaventuranzas nos dicen de quiénes son bendecidos, no de cómo pueden ser bendecidos, sino de quiénes son bendecidos. Ojo, eso se encuentra en Mateo capítulo 5 y nos dice de esta manera: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿De qué estamos hablando, Jesús? ¿Me estás diciendo que lo que el mundo y nuestra cultura pudiera ver en nosotros como algo frágil, como algo débil, como algo que no tiene poder, tú lo ves como algo que nos alinea contigo? Que nosotros estamos más cerca de ti cuando estamos quebrantados, cuando estamos en un lugar donde no quisiéramos estar, donde nos están persiguiendo. Me estás diciendo que es en ese lugar cuando soy más bendecido, cuando soy más fructífero, que esa es la palabra que utilizan, donde soy más fructífero es cuando estoy en ese lugar. Recuerdo que una de las cosas principales que mi mejor amigo me dijo cuando vine a los pies de Jesús, me dice: qué débil eres, qué débil eres, te inclinas a una religión, no puedes tú solito. Y le dije: posiblemente sí soy débil, pero es aquí en mi debilidad que pude encontrar la historia más hermosa que me ha transformado, la historia que me entendió, que me dio esperanza, porque nada más me lo pudo dar. Posiblemente sí soy débil, pero es ahí donde encontré lo que buscaba. Y eso es lo que la narrativa de la Biblia nos hace saber, familia. Nos despierta a una realidad nueva, que si nosotros no supiéramos lo que la palabra dice, jamás supiéramos lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros. Me encanta este libro por esta autora llamada Diana Weiss, que se llama The People History of Christianity. Escribe acerca de cómo el movimiento cristiano pudo expandirse tan rápido y por qué. Y ella escribe desde un punto no como cristiana, sino lo escribe desde un punto donde hay gente nueva que se está convirtiendo y no sabe por qué están creciendo tan rápido. Y ella cita a este autor llamado Rodney Stark, y nos dice Rodney Stark: convertirse en una nueva religión implica interesarse en una nueva cultura. El cristianismo triunfó porque los cristianos hicieron las cosas arriesgadas, convincentes y buenas que ayudaron a la gente. En otras palabras, nos dice él: cuando tú te interesas en una religión, tienes que aprender una nueva cultura, tienes que estar abierto a eso. Pero la gente no fue transformada por eso. La gente no fue transformada porque filosóficamente les hizo sentido a ellos. La razón por la que la gente fue transformada y le dijeron sí a Jesús es porque empezaron a ver a otros cristianos hacer
ciertos actos y vivir ciertos actos que producían en ellos algo correcto, que funcionaba básicamente. O sea, en pocas palabras, funciona. En el año entre 168 y 165 y 180 después de Cristo, hubo una plaga que se llama la plaga de Galén. La plaga de Galén asesinó y mató muchísima gente. Gente en las calles muerta por esta plaga. Si te pones a pensar, COVID nomás nos aventamos 4 años, 5 años. Eso es más de 15 años. La gente estaba muriendo en las calles. La gente empezó a huir de ese lugar. Y en el momento nos dice la historia que la plaga de Galén, cuando todos estaban corriendo y todos estaban yendo, los cristianos se quedaban y ayudaban a la gente moribunda. Los cristianos, porque nos dice la historia que porque ellos no le tenían miedo a la muerte, decidieron ayudar y ser parte de la solución en ese tiempo. Y eso empezó a producir en muchos de ellos un cosquilleo en su corazón. ¿Por qué se quedan en vez de irse? Y la gente se empezó a dar a Jesús. No porque tenía las ideas correctas, porque ellos veían el fruto de la compasión de ellos, porque ellos veían el fruto de la generosidad de esos cristianos, porque ellos veían el fruto del amor dentro de ellos. Familia, mi invitación el día de hoy, al hablar de nosotros ser dedicados a ser aprendices de Jesús y cómo la narrativa de la Biblia puede producir en nosotros algo nuevo, una realidad nueva, quiero motivarte y decirte que cuando tú aplicas eso en tu vida, va a producir en ti algo diferente y algo nuevo. Y posiblemente muchos de nosotros nos encontramos en ciertos lugares, posiblemente estamos indecisos, posiblemente no nos importa, o posiblemente estamos en desesperanza. Déjame decirte, lo que Dios tiene que decir acerca de ti se encuentra en esa narrativa. Hace 2 semanas me invitaron a ser parte de un panel y nos entrevistaron a 5 latinos aquí en Sacramento, en una organización sin fines de lucro. Yo era el único pastor, el único cristiano en el panel. Y estamos teniendo todo tipo de conversaciones acerca de qué significaba ser hispano y todo ese tipo de cosas. Y la última pregunta que me hicieron fue: ¿qué hacemos en un tiempo donde nos sentimos con miedo y desesperanza? ¿Cómo navegamos todo esto con todo lo que estamos experimentando en nuestro país? Y todos dieron sus respuestas, y tú puedes sentir el miedo y la frustración de todos. Y yo les dije, les fui honestos, me he enojado, he llorado, he estado frustrado. Yo solo lo he experimentado. Y les dije, pero me rehúso a vivir en desesperanza. Me rehúso a vivir sin esperanza. No voy a ser cautivado y consumido por el miedo. Y eso yo no lo saco de mi familia. Solamente lo ha producido la historia de Dios en mi vida. Yo no me puedo dar crédito a mí mismo de que yo tengo un pensamiento muy positivo. No lo tengo en mí. Eso es lo que me ha inspirado la historia de Dios en mi vida. Y el día de hoy, mi deseo es que tú puedas ver que hay una historia alterna esperándote a que la leas, porque Dios quiere inspirar dentro de ti amor, valor, valentía, porque hay un mundo que necesita leerte. Que posiblemente muchos de nosotros hemos escuchado esa cita. Posiblemente tú vas a ser la única Biblia que la gente pueda leer. La pregunta es: ¿qué tan buena Biblia vas a hacer? Esa es la pregunta. Así que, familia, conforme cerramos esta conversación, ¿quieres indagar más en quién es Jesús? ¿Quieres aprender qué significa ser aprendiz de Jesús? Indaga en su palabra, indaga en su narrativa, porque Él tiene mucho que decir acerca de ti, acerca de Él y acerca de otros. Que la realidad donde estás hoy en día no tiene que ser el final de tu historia, que hay más de lo que Dios quiere escribir en tu vida. Te puedes poner de pie conmigo el día de hoy y quiero orar por ti.
No sé dónde estás el día de hoy, pero si tú te sientes cómodo, me encantaría hacer una oración por ti. Me encantaría orar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro. Mi corazón es que puedas ver con claridad hacia donde Dios te está invitando. Con todo ojos cerrados, si te sientes cómodo, me encantaría hacer una oración por ti. Jesús, te doy gracias por cada persona en ese espacio. Te doy gracias por su corazón. Yo no sé lo que están pasando, no sé por lo que están luchando, no sé los retos diarios que se tienen que enfrentar, pero tú sí, papá. Y yo sé que tú te quieres dar a conocer. Yo sé que tu deseo es que tú tienes algo que decir en sus vidas. Te pido que todo aquel obstáculo que esté entre tu voz y su corazón pueda ser removido, Jesús. Te pido que los molestes durante la semana, para que ellos puedan interactuar con lo que tú tienes que decir acerca de ellos, que puedan indagar en tu palabra, que les guíes, que les muestres en tu palabra lo que tú tienes que decir acerca de sus vidas, Jesús. Que no importando dónde están parados el día de hoy, que tú tienes algo más para ellos, que su historia no termina ahí, que su historia todavía continúa, Jesús, y que tú quieres reescribir su vida. Quieres dibujar algo diferente para su vida, para sus familias, para sus hijos, para sus padres, para sus abuelos, para todos sus amigos, Jesús. Que ellos puedan inclinarse a lo que tú tienes que decir, que desintoxiques toda imagen que no es tuya, que puedas mostrarles en ellos, a través de lo que puedas producir, cuál confiable es tu voz y tu palabra, y que puedas mostrarles esta nueva realidad que tú tienes para todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.